Muy buenos días, chicos, alumnos queridos de la Academia Seguni de Nivel. En esta oportunidad te saluda el profesor Nefer Zulueta, integrante de la plana del curso de Economía, y quería contarte para tu proceso de aprendizaje un tema muy importante, como es el tema de la teoría de los factores de la producción. La teoría de los factores de la producción es un tema muy necesario, ya que, si recordarás, para poder generar producción, para poder generar riqueza, para poder generar bienes y servicios, tenemos que tener ciertos elementos que de una manera combinada, eficiente, productiva, generen esta tan anhelada producción. Generalmente hay dos elementos que el hombre siempre busca para su satisfacción. ¿Cómo se llamaba uno? Los bienes. ¿Y cómo se llamaba el otro? Los servicios. Pero en sí, ¿qué son los factores de producción? Los factores de producción son la base, son los recursos, son los elementos necesarios que se necesitan para poder generar riqueza. ¿Cuál es su definición? Vamos a verla en la pizarra. Definición de los factores de la producción. Vamos a escribir, presta atención. Son los elementos o recursos necesarios e indispensables, para la, ¿qué cosa? Para la creación, decíamos hace un momento, o elaboración de bienes y servicios. Profesor, una pregunta, ¿y cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son estos recursos? ¿Con cuántos debo contar? Por ejemplo, a nivel de la teoría de los factores de la producción, hay varios, y hay que comenzar a detallarlos. Vamos a detallar. Hemos puesto aquí una clasificación general que es muy importante para el inicio de la teoría de los factores de la producción. Por ejemplo, fíjate acá, he puesto dos corchetes y en estos dos corchetes voy a poner su clasificación general. En total voy a hablar de 5 factores productivos. Dentro de estos 5 los voy a dividir en 2 subcategorías. Por ejemplo, la primera, vamos a poner los famosos factores clásicos. Estos factores clásicos ya tienen nombres propios, nombres definidos. Hay 3 ítems que van a detallar cada uno de ellos. Por ejemplo, el factor naturaleza es un factor productivo muy importante. Otro factor de la producción importante acá, dentro de los clásicos, es el factor trabajo. Y otro factor muy importante dentro de los clásicos es el factor capital. Entonces, hemos llegado a una primera respuesta. Si yo te pregunto cuáles son los factores clásicos de la producción, ¿tú qué me respondes? Profesor, son 3. ¿Cuáles son? Naturaleza, trabajo y capital. Ahora, hay que también tener presente que los factores, sean clásicos o la otra clasificación que ponga más adelante, tienen una doctrina, parten de un pensamiento. ¿Dónde están comprendidos los factores clásicos dentro de la doctrina económica, del pensamiento económico? El fundamento está muy relacionado con el economista, padre de la economía moderna, Adam Smith. En algún momento seguramente lo has escuchado. Adam Smith
tiene una obra muy importante llamada, en el diminutivo, Riqueza de las Naciones, siglo XVIII, donde menciona estos tres elementos o recursos necesarios para la producción. Entonces, debajo de clásicos, para acordarme la doctrina, el pensamiento, lo voy a colocar, ¿no?, de alguna manera a Adam Smith. No olvidar a el padre de la economía moderna. Ahora, es cierto que cada factor de producción tiene toda una teoría, ¿no? En esta primera clase que estamos viendo acá, vamos a dar ciertas características de cada factor y esas características más adelante las podemos profundizar en eventos posteriores. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de cada factor? Si comienzo yo a detallar. Por ejemplo, la naturaleza para la economía, ¿cómo se puede presentar? Dicen que la naturaleza se puede presentar como un factor, mira, ve, originario, algo sustantivo, para que más o menos lo puedas detallar, un factor clásico, decíamos hace un momento, un factor pasivo y factor condicionante. Así se puede presentar la naturaleza en un examen de admisión. Ahora, ¿qué tienes que saber como alumno? Que cada palabra, por ejemplo, originario, clásico, pasivo y condicionante, tiene su sustento, su argumento. Si a mí me preguntan por qué la naturaleza es un factor originario, ¿yo qué respondo? Porque tiene creación propia. En otras palabras, no ha intervenido la mano del hombre en su origen. Si a mí me preguntarían por qué la naturaleza es un factor clásico, ¿cuál sería mi respuesta? La naturaleza es un factor clásico porque a través de los miles, millones de años sigue siendo base de la generación de riqueza. Si a mí me preguntarían por qué la naturaleza es un factor pasivo, yo diría que es un factor pasivo porque siempre se muestra predispuesta a ofrecer recursos. ¿Y quién se aprovecha de esos recursos? Nosotros, los seres humanos, cuando la accionamos, cuando tocamos la naturaleza y la transformamos. Si a mí me dirían por qué la naturaleza es un factor condicionante, ¿cuál sería mi respuesta? Es un factor condicionante porque la naturaleza muestra, otorga ciertos recursos para que el hombre pueda adaptarlo a ciertas actividades económicas. Por ejemplo, Perú es un país minero por excelencia y por lo tanto, como tiene muchos minerales, dentro de los tantos oro, plata, cobre, zinc, por mencionar algunos, entonces hay muchas personas, muchas empresas que se dedican a la actividad minera. ¿Por qué? Porque Perú tiene el recurso, pero si no tuviera el recurso, entonces ¿cómo vamos a hacer la actividad? A diferencia de Chile, que de repente tiene otros recursos. Bolivia, por ejemplo, en factor condicionante tiene mucho gas y entonces explota su parte gasífera, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos de condicionante. Ahora, en el caso del factor trabajo, el factor trabajo somos nosotros, el ser humano, comúnmente también llamado mano de obra. Pero en un examen sanmarquino, ¿no?, para postular a San Marcos, de repente el colega que va a hacer el examen o la comisión que va a hacer el examen te va a mencionar y te va a decir, a ver, las específicas del factor trabajo. ¿Cuál es la respuesta en cada una? Y hay que estar preparado. Por ejemplo, el factor trabajo, ¿qué específicas tiene? Es un factor, volvemos a escribir, es un factor originario. Mira, va una. El trabajo también es un factor clásico. ¿No? El trabajo
es un factor activo. Ahí cambia, ¿no? Cambia con respecto a naturaleza. Mira, naturaleza era pasivo y el trabajo es activo. Y es un factor determinante. Profesor, ¿yo debería saber cada específica como respuesta? Yo creo que sí, porque si te pregunta en cada parte, por ejemplo, del trabajo originario, clásico, activo y determinante, ¿qué le respondes en el examen de admisión? ¿Podría mencionarme genéricamente qué sería cada una de ellas? Con mucho gusto. Por ejemplo, ¿por qué el trabajo es originario? El trabajo es originario porque cada persona tiene sus propias habilidades y destrezas. Toda persona cuando contribuye a la producción lo hace desde el punto de vista de sus habilidades, de su especialización, de su manera de interpretar su esfuerzo. El trabajo es un factor clásico. ¿Por qué razón? Porque también a través del tiempo el hombre sigue siendo importante en la economía. Él contribuye a la creación de los bienes y servicios. Recuerde usted, si hablamos un poco de historia, que desde los tiempos antiguos el hombre se dedicaba, dicen los expertos en la historia, también en los escritos, a la horticultura, a la caza, a la pesca. Entonces el hombre siempre se ha esforzado por sobrevivir, por satisfacer sus necesidades. Entonces es clásico porque sigue siendo base en la producción. Por más maquinarias, tecnología que exista, el hombre sigue estando presente y dirigiendo los procesos de producción. ¿Por qué el factor trabajo es activo? Se dice que es activo porque el ser humano siempre anda buscando que transformar. El ser humano anda explorando. El ser humano anda investigando. Está en constante movimiento, ¿no? Está interactuando con la naturaleza. Y el factor determinante dentro del trabajo, ¿qué significa? Que el hombre tiene que crear, que el hombre tiene que generar su producción. Si es, por ejemplo, un panadero, tendrá que elaborar pues el pan, ¿no? El pan francés, el pan ciabatta, o de repente tiene su panadería, tendrá que hacer queques, exhibirá sus tortas creadas por él. Entonces, en el determinante siempre tiene que haber el reflejo de la creación, que se basa en el producto que está elaborando. El factor capital, como tercer factor clásico que hemos puesto acá, tiene también sus específicas. El factor capital es un factor clásico, dice la economía, es un factor derivado y es un factor auxiliar. Auxiliar en la producción. ¿No? Ahí está. Mírame. También, profe, debería saber, yo debería saber, profesor, específicamente, debería saber sus características propias de ese factor. Claro, te puede preguntar la universidad por qué al factor capital se le llama clásico, igual que los otros anteriores. Clásico porque es base de la producción, es muy necesario. En el caso del factor derivado hay que tener un poco de cuidado, porque para el capital la palabra derivado significa
que el capital tiene que ser producto de una combinación en su origen de dos factores anteriores. O sea, para que exista el capital, tiene que haber una combinación de dos factores anteriores. ¿Qué factores anteriores me refiero? El factor naturaleza y el factor trabajo. Por eso se dice que en el origen del capital, el sustento del origen es el accionar del ser humano, factor trabajo, sobre la naturaleza, ¿no? Factor naturaleza, es una combinación. La palabra derivado es que se origina de la combinación del factor naturaleza con el factor trabajo. Ahí sí tener un poco de cuidado en esa palabra derivado que no es muy conocida. Y cuando se dice que el capital es auxiliar en la producción, se dice que el capital apoya, ¿no? Le da un sustento al accionar del hombre, ¿no? Siempre el factor capital está muy relacionado con las herramientas, con los equipos, con la infraestructura que se tenga como base para poder crear, ¿no? Entonces es auxiliar porque siempre está apoyando el trabajo del ser humano. Muy bien, eso con respecto a los factores clásicos. Sin embargo, tenemos otro corchete donde debemos seguir continuando con otros factores de la producción que deben aparecer aquí. Muy bien. En el caso de este segundo corchete, hay dos factores más que deben aparecer. ¿Cuáles son? Debe aparecer el factor empresa y el factor Estado. ¿Cierto? Ahí está. El factor empresa y el factor Estado dentro de la generalidad son conocidos como los factores modernos de la producción. Lo voy a poner por acá. Factores modernos. Entonces, ya sabemos que hay factores clásicos y hay factores modernos. Ahora, en el caso de los factores modernos, podríamos tener también a ciertos autores en la doctrina para poder recordar. Los factores modernos irían con ciertos intérpretes, autores intelectuales que han contribuido a estos dos nombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa, se me ocurre nombrar a mí, bueno, no se me ocurre nombrar a mí, sino que es parte de la doctrina, respetando la teoría, se me ocurre nombrar a Alfred Marshall, que de repente lo has llevado, pues, en tus estudios, ¿no? Pero también se me ocurre nombrar, por ejemplo, ¿a quién? Se me ocurre nombrar al señor John Maynard Keynes, sobre todo para el factor Estado. Me imagino que, por ejemplo, has escuchado, y si no te lo cuento, en el caso de Alfred Marshall, la doctrina, él está muy tendiente con una escuela económica que se llama la escuela económica neoclásica y que va mucho con la teoría de la empresa. Y cuando digo John Maynard Keynes, es un representante muy importante de la famosa escuela económica keynesiana. ¿Correcto? Entonces, tenemos tres factores clásicos: naturaleza, trabajo y capital, con la doctrina de Adam Smith. Recordar que Adam Smith pertenecía a la escuela clásica o liberal, más o menos en el tiempo siglo XVIII. Y cuando hablo de los factores modernos, estoy hablando de dos propiamente: la empresa y el Estado. La empresa, ¿con qué doctrina económica? Escuela económica neoclásica. Y el Estado, ¿con qué doctrina económica? Con la escuela económica keynesiana. Profe, así como le puso a los tres primeros ciertas características propias, podríamos ponerle a la empresa y al Estado también sus
algunas características propias que tenga para el examen de admisión? Claro. Mucho cuidado con la empresa, porque la empresa se le llama factor, ¿no? Hemos dicho hace un ratito, factor moderno y organizador. Así se le llama a la empresa, mira, no te olvides. Y al Estado se le llama factor moderno y fiscalizador. Ahí está. Repito, mi querido alumno, a la empresa se le llama factor moderno y organizador, y al Estado se le llama factor moderno y fiscalizador. No te vayas a confundir, ¿eh? Empresa es organizador y Estado es fiscalizador. Ahora, algo importante que debemos tener presente, en este tema. Si a mí me preguntarían de una vez para los dos factores modernos que son la empresa y el Estado, ¿por qué a los dos se les llama moderno? Para resumir, voy a dar una respuesta porque es para ambas. A la empresa y al Estado se les llama modernos porque son los que se han incorporado a este grupo de los tres primeros que ya existían, naturaleza, trabajo y capital, después de, ¿no? O sea, me explico mejor. La empresa y el Estado son los últimos en incluirse al grupo de estos cinco. Y cuando digo los últimos, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo son los últimos en ingresar. La empresa, siglo XIX, y el Estado, siglo XX. Por eso modernos, porque han sido los últimos en incorporarse a la teoría de los factores de la producción. O sea, los más antiguos son naturaleza, trabajo y capital. Así es, en el tiempo, ¿no? Cronológicamente hablando. Ahora sí, ahora ya cada uno solo. ¿Y por qué la empresa es organizador? Hay mucho cuidado. Según la teoría económica, la empresa es organizador porque toda empresa, para poder crear, debe tener recursos naturales, está muy relacionado con las materias primas. Toda empresa debe tener mano de obra, trabajadores, y toda empresa ahora debe tener equipos, infraestructura, maquinarias. O sea, la organización significa que la empresa va a combinar esos elementos, materias primas, mano de obra y máquinas, y tiene que salir un producto, tiene que haber una creación. Allá, si la empresa no logra combinar esos tres elementos, no existe producción, pues. Porque ¿cómo voy a producir si no tengo materias primas, no tengo trabajadores y no tengo máquinas o infraestructura? Es muy complicado. La producción tiene que ser real, no puede ser ficticia, ¿no? Entonces es organizador porque reúne y combina eficientemente a ciertos factores productivos. Sí. ¿Qué factores productivos? Naturaleza, o sea, materias primas, trabajadores, mano de obra, y capital, sinónimo de maquinarias y equipos, por ejemplo. Profesor, una pregunta más. ¿Por qué al Estado se le llama fiscalizador? Recuerda, querido alumno, que el Estado está muy tendiente a establecer normas. Y al Estado se le llama fiscalizador en economía porque el Estado pone el marco normativo. Y al poner el marco normativo el Estado, por ejemplo, su máxima norma es la Carta Magna. Y en la Carta Magna hay todo un régimen económico. El título 3 del régimen económico que va del artículo 58 hasta el artículo 89. Hay que leer los 206 artículos de la Carta Magna poco a poco, ¿no? Entre el artículo 58 al artículo 89, que es propiamente económico, dice que el régimen que tiene Perú, por ejemplo, el sistema económico, es una economía social de mercado. Y en esa economía social de mercado, la parte social está muy relacionada con el Estado. El Estado, por ejemplo, ¿qué anda mirando?
cómo se promueve el empleo. El Estado que anda mirando la infraestructura. Tú sabes que el Estado ofrece servicios públicos y estos servicios tienen que ir mejorando, porque si no, la sociedad pues critica, la sociedad está preocupada, salud, seguridad, por mencionar algunos, educación. Entonces es fiscalizador porque el Estado menciona que las empresas tienen que cumplir un orden, tienen que basarse en las normas, y empresa que no cumpla, tú sabes que el Estado tiene capacidad de sanción, puede sancionar, sanciona en UITs, les pone multas, les cierra la empresa, y entonces con el Estado no te puedes jugar ni bromear. Es un ente jurídico, está basado en normas. ¿Y eso le hace bien a la economía? Claro, pues alumno, le hace bien a la economía porque estableces un orden. Si no hay orden, no hay disciplina, ¿cómo avanzas? Te pregunto, ¿el orden es importante en cualquier país del mundo? Eso sí, ¿no? Hay que buscar un Estado que tenga integrantes que no estén, pues, inmersos en corrupción. Eso sí lo rechazamos todos, abiertamente. Pero el Estado es un ente fiscalizador y también, dicen algunos libros, regulador. Porque en algún momento el Estado amenaza, y si la empresa no se adapta, no hace caso a lo que le ha pedido el Estado, tú sabes que viene la sanción, incluso el cierre definitivo de la empresa. Y las empresas no quieren eso porque quieren seguir produciendo, quieren seguir teniendo ingresos y tienen que normalizar lo que el Estado les pide, ¿no? Que lo regulen. Por eso fiscalizador y regulador. Muy bien. Si estos 5 elementos cumplen sus funciones, respetan su accionar, entonces la economía se dinamiza, la economía florece, la economía crece, aumenta la producción, crece el PBI, el Producto Bruto Interno, y esto para la sociedad es muy importante porque se generan más ingresos, hay más fuentes de trabajo, la inversión va de la mano en crecimiento y las empresas también avanzan, ¿no? Se modernizan. Un tercer punto importante de este tema, para ir cerrando el tema, es que como los factores productivos deben contribuir en una de las etapas importantes del proceso económico que ya te expliqué, por ejemplo, una de las etapas que te expliqué, que se llama la producción, en esa etapa, cuando los factores productivos contribuyen en la creación de algo, todo ente, todo factor que contribuye en la producción tiene que tener un pago. Entonces, si cada factor de producción contribuye en la producción, ¿qué pago tiene? En el examen de admisión te pueden preguntar eso, y eso hay que resumirlo. Por ejemplo, ya sabemos que son 5 factores productivos que hemos tocado. Los volvemos a poner. Naturaleza. Estamos recordando. Factor productivo, naturaleza. Factor productivo, trabajo. Factor productivo, capital. Profe, los 3 primeros, ¿cómo se llamaban? A ver qué dije. El factor naturaleza, el factor trabajo y el factor capital son los famosos factores clásicos de la producción. Y faltaban 2. ¿Quiénes son los modernos? El factor empresa y el factor Estado. Podríamos ver qué recibe cada uno con mucho gusto. Recuerda que te lo conté también en el tema, un poquito te hablé en el tema del proceso económico, en la etapa de la distribución, ya te lo conté, pero te voy a volver a repetir. ¿Qué recibe la naturaleza por participar en la producción? Recibe la famosa renta o alquiler. Profe, ese es su nombre propio, ¿no? Su pago, ¿sí? Es un invento mío. Eso viene ya por historia económica y se tiene que respetar, porque la economía es una ciencia. ¿Qué recibe un trabajador cuando participa en la producción? Te hablé del término genérico porque trabajo es todo un tema y hay que desagregarlo, pero en términos genéricos, ¿qué reciben los trabajadores? Por participar en la producción reciben
los salarios, así se le llama. Salario, profe, ¿no tiene otro nombre? Podríamos ponerle un segundo nombre, si gustas, pero en términos genéricos. Salario o estipendio. Estipendio, ¿no? Sinónimo de salario. ¿Qué recibe el capital por participar en la producción? El capital, por participar en la producción, recibe el famoso interés o rédito. Y el último, ¿qué recibe el Estado por participar en la producción? Estableciendo un marco normativo, teniendo a la Constitución como norma suprema jurídica, donde imparte, ¿no?, las leyes. ¿Qué busca el Estado? Busca los tributos. ¿Son necesarios los tributos? Claro que sí. Recuerde usted que el Estado, tiene un objetivo central. El Estado busca el bienestar a la población, generar satisfacción en la colectividad. Y entonces, sin recaudación, ¿cómo el Estado puede hacer obras de bien a la sociedad? Todo se tiene que materializar y todo eso necesita un presupuesto, ¿no es cierto? Por eso el Estado tiene que recaudar tributos. Tú sabes que los tributos tienen muchas clasificaciones. Por ejemplo, lo que más busca el Estado en recaudación son los impuestos, ¿no?, que es una clase de tributo que más adelante podemos discutirla. Todo esto es el tema de los factores productivos en una visión general, diría yo, como profesor, y algo más. Una cosa más de la teoría de los factores productivos que debes saber. De repente, al mirar tú la pizarra, has visto que la naturaleza y el trabajo específicamente son muy diferentes al tercero, que es el capital, dentro de los factores clásicos. ¿Me refiero a qué? Acá dice que la naturaleza es originario, lo estoy subrayando, y el trabajo es originario. También te podría preguntar San Marcos, de los tres factores clásicos de la producción, naturaleza, trabajo y capital, ¿cuáles son originarios? Y tú dices, ¿pero cómo? Si los tres son clásicos, son igual. Pero mira, fíjate bien la pizarra, solo dos son originarios. Acá está, el factor naturaleza y el factor trabajo. Recordar que solamente hay dos originarios. ¿Quiénes son? La naturaleza y el factor trabajo. Ahora, ¿qué significa para la naturaleza factor originario? Que tiene creación propia. ¿Y qué significa que tiene creación propia? Que no ha intervenido en su creación el hombre. No ha intervenido en su creación el hombre. ¿Y qué significa para el factor trabajo que sea originario? Significa que cada persona tiene sus propias habilidades y destrezas. Tú puedes ser muy bueno de repente para la industria. De repente eres un futuro ingeniero. El otro puede ser muy bueno para la lectura. Puede ser un literato. El otro puede ser un cirujano. El otro es muy bueno para el deporte profesional. No todos somos iguales, porque no tenemos las mismas habilidades y destrezas, pero sí todos contribuimos o podemos contribuir a la economía. Entonces, resumiendo, en este tema hemos hablado de la definición, diciendo que los factores de producción son elementos básicos para generar riqueza, son indispensables. Hemos dicho que hay 5 factores: naturaleza, trabajo y capital. Los 3 primeros que he mencionado son clásicos, y empresa y Estado son los modernos. ¿Con qué doctrina van los clásicos? En el pensamiento, con Adam Smith. Adam Smith, ¿a qué escuela pertenece? A la escuela clásica o liberal, siglo XVIII. Y los factores modernos van con Alfred Marshall para la empresa y John Maynard Keynes para el Estado. Alfred Marshall, perteneciente a la escuela económica neoclásica, y John Maynard Keynes de la escuela económica keynesiana. ¿No es cierto? Hemos dicho eso. Después, hemos dicho que los factores productivos reciben una compensación, un pago. Si lo relaciono con el tema del proceso económico, ¿en qué etapa del proceso económico se les pagaba
a los factores productivos que hicimos en clase. Se le pagaba en la etapa de la distribución. Aquí vamos a volver a poner en el tema de los factores productivos qué se le pagaba a cada factor de producción. A la naturaleza, ¿qué se le paga? Renta o alquiler. Al trabajo, ¿qué se le paga? Salario o estipendio. Al capital, ¿qué se le paga? Interés o rédito. A la empresa, ¿qué se le paga? ¿Qué se le paga a la empresa? ¿Qué busca la empresa? Tú sabes que toda empresa busca ganancias. Y si no quieres poner ganancias o beneficios. Incluso hay libros que no dicen solamente ganancias o beneficios, también salen ganancias, beneficios o utilidades. Y el Estado que busca, te di el sustento hace un rato, busca los tributos. Todo este tema es muy importante, espero que haya sido de tu agrado, ¿no? Seguimos en el proceso de aprendizaje en nuestra academia, hace un de nivel, y te doy las gracias de haberme escuchado. Soy el profesor Nefer Zulueta del curso de Economía. Muy buenas tardes.